Bueno, pues tenemos a Bitcoin, zona de los 90.000, 93.000. Comentamos en el vídeo anterior que en todo este rango teníamos varias confluencias macro, como podía ser el gap de futuros del CME, la apertura anual, tenemos miedo extremo en el mercado y diferentes métricas que creo que en este rango vamos a tener un rebote de alivio. No sé si será para seguir subiendo o para seguir cayendo. En este vídeo vamos a analizar Bitcoin y Ethereum en profundidad. Empezamos con un gráfico de Bitcoin en escala de 3 semanas donde vemos toda la curva logarítmica desde sus inicios. He dividido el movimiento en tres fases. La parte verde de arriba, que es el movimiento parabólico, y la parte roja, que son las zonas de acumulación técnicas. Pero tenemos una zona central de duda, que es el trigger, la diferencia entre entrar parabólico o atascarnos. Actualmente estamos en esta zona de aquí, en la zona gris del medio, es decir, no estamos en zona ni de alt season ni de movimiento parabólico. Voy a poner este gráfico en escala diaria para ampliar en qué momento estamos actualmente. Ahora mismo estamos en una especie de rango lateral muy grande entre 125.000 y los 70.000 aproximadamente. La resistencia más importante que tenemos es esta zona de aquí, que son los 125-130.000. Mientras no rompamos esta zona, no habrá movimiento parabólico ni alt season que valga, ¿vale? Por eso, actualmente, obviamente, yo sigo alcista, pero no tiene sentido decir que uno está alcista cuando el precio ha retrocedido un 30%. Lo que no queremos es comernos estos retrocesos. Obviamente, a largo plazo yo soy alcista, pero la realidad es que estamos ahora en un rango muy grande y que Bitcoin está en un momento clave en los 90.000. Vamos a ver ahora en los gráficos a continuación, voy a desglosar Bitcoin en temporalidades más bajas para ver lo que puede hacer a corto plazo. En el vídeo anterior comentamos que teníamos varios niveles clave aproximadamente en el precio que estamos ahora mismo. Primero, esto es un gráfico de futuros de Bitcoin del CME. Recordad, los futuros de Bitcoin del CME abren de lunes a viernes. Como el fin de semana no abren, generan gaps, que son diferencias en el precio, como esta que hay aquí. Si el viernes Bitcoin cierra a 91.800 y el lunes abre a 94.000, hay un gap y se genera este vacío que hay aquí abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que los utilizamos como soportes o resistencias. Cuando el precio está cayendo, normalmente esperamos que vaya a cerrar el gap, es decir, que cierre el gap para buscar algún tipo de reversión. ¿Por qué? Porque allí se generan muchas compras institucionales. Segundo, en toda esta zona también teníamos el Open anual, que estaba en los 93.500 aproximadamente, que es donde está el precio ahora mismo. También, todo este rango había una acumulación de liquidez bastante grande. Recuerda, la liquidez son las zonas de liquidaciones de los traders apalancados, en este caso de los traders que van en long, porque a medida que el precio va cayendo, les va cerrando posiciones. Vamos al mapa de liquidaciones de Bitcoin para que lo entiendas. Este es un mapa de liquidez de Bitcoin en escala de 4 horas. Como ves, a medida que el precio ha ido cayendo, se ha ido comiendo todos los traders que iban en long, los ha obligado o a cerrar posiciones o a liquidarlos cerrándoles forzosamente la posición. Todas estas zonas también actúan como soporte porque para que tengamos un rebote sustancial necesitamos gasolina. ¿Y qué es la gasolina? Es liquidaciones de todos los traders que van en long y se meten de manera precipitada a medida que el precio va cayendo. Teníamos una zona de liquidez bastante grande comprendida alrededor de los 93.000 que coincide un poco con los niveles que os estoy comentando. La apertura anual, el gap del CME que estaba en 91.700 aproximadamente, son zonas de confluencia que nos hacen entender que si tenemos un rebote, podríamos tener un rebote de alivio en toda esta zona. Vamos a verlo. Sabemos que la media móvil de 50 en escala semanal, que lo habrás oído hablar por todos los lados, que es la línea azul que tengo en el gráfico, y la EMA, la media móvil de 200 periodos en escala de 2 días, que es la línea naranja, han ido actuando como soporte durante toda la tendencia alcista que ha tenido Bitcoin. Actualmente hemos roto estas dos medias móviles que actuaban como soporte y estamos en la zona de abajo. Es una señal bajista, pero no es 100% que esto se vaya a cero. Es una de las señales que nos indica que tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que yo veo a corto plazo? Si me voy otra vez al gráfico de Bitcoin a escala diaria, ¿cuál es mi idea ahora a corto plazo? Personalmente creo que podemos tener un potencial rebote. Hemos cerrado el gap del CME aproximadamente en los 91.700. Tenemos la apertura anual aproximadamente de los 93.500. Esto nos genera una zona de soporte que ya visualmente sabemos que en el pasado esto fue un soporte y que actualmente está actuando como soporte. Bien, tenemos este escenario.
Yo lo que veo es que estamos creando aquí un fondo local para tener un rebote, ya sea para seguir cayendo o para seguir subiendo. Si nos vamos al anterior soporte, que ahora mismo actúa como resistencia, elemento básico del análisis técnico, sabemos que cuando una zona que antes era soporte, esto era un soporte porque el precio rebota, esto era un soporte, pero se rompe por abajo, se convierte en resistencia, ¿vale? Tenemos bastante potencial para buscar un test a la zona de arriba, que coincide también con las medias móviles, es decir, un rebote, podemos hacer algo de este estilo, un pequeño rebote a la zona de los 100.000, no sé si será 102.000, 99.000, siempre hablamos de rangos, ¿vale? Y aquí para tomar decisiones, o para seguir subiendo o para seguir cayendo. De momento vámonos a centrarnos en el corto plazo porque predecir tanto tiempo por delante es muy complicado y creo que tiene bastante valor que vayamos a testear la zona de los 98, 99, 100, 101.000 aproximadamente desde los 92.000, 93.000. Es lo que yo estoy valorando actualmente. Y creo que podría el precio subir ya que hay mucho miedo en el mercado, hay mucha gente abriendo cortos y esto podría generar un short squeeze que elimine a toda la gente que va en short, ¿vale? Al final un short squeeze es cuando se abren muchas posiciones en short y los market makers lo saben y el precio lo que hace es hacer el movimiento contrario para eliminarlos. Como siempre, el precio al final se mueve por liquidez, por eso los mapas de liquidez nos dan una idea dónde se acumula la máxima liquidez porque las probabilidades de que el precio vaya a esa zona son bastante altas. Este es un gráfico de Ethereum en escala diaria y hay varias cosas que resaltar. Obviamente tenemos caídas bastante fuertes, pero bueno, tenemos primer dato, tenemos la zona de los 2.700, 2.900 aproximadamente. Como hemos comentado antes, elemento básico del análisis técnico, cuando una zona anteriormente era una resistencia y se rompe, se convierte en soporte. Actualmente el precio de Ethereum está bajando a buscar esa zona de los 2.900 aproximadamente que actúa como soporte. Segundo, también para los más chartistas tenemos una especie de cuña bajista con resolución alcista en Ethereum. No soy muy fan de las cuñas del chartismo puro, pero sí es cierto que cuando detectamos este tipo de patrones en temporalidades altas, pues funcionan relativamente bien. ¿Qué es lo que me dará a entender que esta cuña va a romper? El RSI es el indicador oscilador que tengo aquí abajo. El RSI se puede graficar. En el RSI de 2 días tenemos una trendline bajista que estoy observando. ¿Por qué estoy observando? Porque según mi estrategia, cuando el RSI rompe la trendline bajista, al final el RSI mide la fuerza que tiene una tendencia. En este caso tenemos una tendencia bajista de Ethereum. Obviamente tiene una fuerza bajista porque está cayendo. Pero si el RSI vemos que rompe la trendline bajista que tiene, eso quiere decir que esta tendencia bajista cada vez tiene menos fuerza bajista y empieza a venir la fuerza alcista. ¿Qué es lo que nos dice? Que las probabilidades de que la cuña de Ethereum rompa al alza son bastante más altas que caigan, ¿vale? El RSI lo estoy observando, me gusta bastante trabajar con el RSI porque da información bastante útil. Segundo, entendiendo que Bitcoin va hacer el test, tiene el potencial test a la zona de los 100.000, pues Ethereum hará algo similar y buscará la anterior resistencia, que la tiene aproximadamente en los 3.400, 3.600, que es lo que anteriormente era un soporte. Ya vemos que esta zona era un soporte, esta zona era un soporte, pero se ha roto y se convierte en resistencia, elemento básico del análisis técnico, ¿vale? Entonces, al final el precio se mueve de rango en rango. Entonces, tiene sentido que veamos a Ethereum hacer algo también de este estilo. Si Bitcoin va a buscar los 100.000, puede ser que Ethereum haga algo de este estilo, ¿vale? A observar RSI de Ethereum en escala de 2 días. Si se rompe, podríamos tener un potencial pum, que podría venir acompañado con la dominancia, que es un indicador que nos dice la cantidad de capitalización que hay en Bitcoin respecto al mercado, ¿vale? Y tiene muy buena pinta. Vamos a verlo. Este es un gráfico de la dominancia en escala diaria. Hay cositas que nos favorecen. Después de todas las caídas que está teniendo, pues si te fijas, estos días que ha caído Bitcoin, las altcoins han ido aguantando bastante bien. Y es porque la dominancia está retrocediendo. Recuerda, la dominancia contra más bajista esté, más beneficia a las altcoins, porque más dinero fluye al mercado alternativo. Y contra más alcista esté, menos potencial, fuerza tienen de subir las altcoins, ¿vale? Por eso necesitamos que la dominancia caiga. Dato importante, tenemos el RSI
diario de la dominancia rompiendo a la baja. Es decir, toda la fuerza alcista que teníamos las últimas semanas se está convirtiendo en bajista. Eso nos quiere decir que la probabilidad de que la dominancia siga retrocediendo son altas. No quiere decir que entremos en all season, pero las altcoins sufrirán menos. ¿Qué es lo que pasa? Si Bitcoin rebota fuerte y la dominancia cae, las altcoins tendrán bastante margen de subida. Por eso es un indicador que siempre tenemos que estar monitorizando porque nos marca los flujos de capitalización, si van hacia Bitcoin o si van hacia las altcoins. En resumen, tenemos a Bitcoin y a Ethereum en niveles clave, Bitcoin en los 90.000, Ethereum en los 3.900 aproximadamente. Creo que aquí podríamos tener un pequeño rebote de alivio, pero no quiere decir que nos vayamos a ATH. Son momentos de tener mucha gestión de riesgo, operaciones cortas, no exponerse demasiado, porque cuando venga una all season, os aseguro que se verá claro y será momento de exponer todo el capital y estar 100% expuestos. Si te gustan este tipo de análisis, deja tu like, tu comentario y no olvides suscribirte a mi canal. Opera con responsabilidad. Nos vemos en el próximo vídeo.